suerte se siguen estrenando películas en las pantallas de nuestro país. Ahora seguimos en pandemia, pero los cines están reabriendo y con más aforo que nunca, por suerte. Una de las películas que nos llega y está dando vueltas por el país hace una semana es El Prófugo, la segunda película de Natalia Meta, que le agradezco que esté ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de su película. Le doy la bienvenida y las gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Natalia, contanos un poquito cómo surge, cuál es la génesis de El Prófugo. Mira, la génesis, un amigo y socio de la editorial, La Bestia Equilátera, me, me comentó sobre un pasaje, el comienzo de la novela El Mal Menor, que habla del sonido de los taquitos, y yo nunca la había leído, eso me dio muchas ganas de leerla, me, me intrigó muchísimo eso y me encantó la novela. Yo sabía de Charlie Feiling, es amigo, era amigo de Luis Chitarrón y él siempre me hablaba de él, pero yo no había leído la novela y fue recién ahí. Yo ya estaba en esa época editando mi primer película y me encantó la novela, pero era una novela muy truculenta, eh, gore, ¿no? Entonces no era algo que yo pensaba que podía hacer. Y después, bueno, terminé extrayendo, digamos, o sea, inspirándome en el concepto central de la idea de los visitantes que se convierten en prófugos cuando se escapan del mundo de los sueños y tratan de encarnarse en el mundo de la vigilia, ¿no? Ujú. Y esa es, digamos, como una idea que está en el germen de la historia. Después se puede ver de distintas maneras, ¿no? Como una historia digamos, si terminó siendo una especie de, a ver, de historia con muchas notas de pasaje, ¿no? Entre distintos, o como una especie de nota de pasaje, ¿no? Entre distintos géneros, ¿no? Porque creo que no diría en absoluto que es una película de terror, sino más bien una película inquietante, quizás en ese sentido, ¿no? Se escribe en ese género, con elementos de comedia, no sé si de comedia romántica como pusieron, pero de comedia, con elementos, pero sí una historia sobre el amor y el deseo, eso sí, digamos, en ese sentido me parece que sí, así que creo que va, digamos, caminando por una especie o atravesando, ¿no? Digamos, esos, esos lugares, digamos, del cine. Ujú. Bien, y para que la gente sepa más o menos de qué estamos hablando, de este cine de géneros cruzados que decías vos, thriller psicológico que no es no es de terror, tampoco es de romance, pero sí es de amor, como decís vos. ¿De qué va más o menos la película? Si la gente que quizás haya A ver, leído la obra de si Feiling. yo tuviera que elegir, es una película que no contaría nada, pero bueno, siempre algo hay que contar para... No, hablaría de los taquitos nada más. El sonido de la vecina que escucha a la vecina, ¿no? Y se queja de los taquitos que escucha la protagonista. Eh, a ver, se trata de Inés. Inés es una actriz de doblaje y canta en un coro también. Y a partir de ciertos sucesos en su vida empieza a tener experiencias eh, inquietantes, ¿no? En relación con sonidos que oye, sonidos que parecen producir ella, y sueños y pesadillas que tiene. eh, y está rodeada, digamos, por distintos hombres, ¿no? Que vienen a ocupar lugares en su vida. También, digamos, a raíz de las cosas que le ocurren, vienen a visitarla a la madre. Y también se podría hablar de una película que transita, ¿no? Esas relaciones, ¿no? O las estudia, ¿no? De alguna manera. Ujú. Bien, es una película, como decías vos, que tiene fuertes temáticas tanto de género como de feminidades, en realidad, como varios pilares, y
una protagonista y un elenco, porque la verdad que tenés un elenco, tanto en tu primera película como en esta, tenés un gran elenco dentro de El Prófugo. ¿Cómo fue encajar adentro de cada personaje a cada actor? ¿Cómo fue el casting? Mira, la verdad es que para mí fue difícil, porque en el género fantástico necesitas, digamos, digamos, encontrar actores que de alguna manera no solo representen, sino que puedan creerse la historia, digamos, o sea, que puedan hacernos creer que se la creen. Así que eso a mí me llevó bastante pensamiento y nada, a Erika la vi en La Cordillera y me pareció que era alguien que ya sostenía muy bien el misterio ahí y me impactó muchísimo su actuación. A Nahuel ¿se llama? 120 pulsaciones, creo que se Ujú. llamó la película acá, y me gustó muchísimo eso de verlo en un rol tan luminoso en esa película, digamos, tan dulce, ¿no? Y haber visto otras cosas de él donde representaba personajes más oscuros, entonces me pareció que podía ser un buen contrapunto. Cecilia, si bien no es parecida a la madre de la novela, que está bastante calcada del personaje de la madre de la novela, pero sí creo que podía ser el tipo de personaje que encarnara ese lugar, y a mí ella, bueno, me parece una gran actriz a la que sigo desde muy chica. Y, y con Daniel, la verdad, fue una propuesta de las chicas que hicieron el casting, Laura Paredes y Mariana Mitre, de ese personaje, y me encantó cómo él abordó el personaje con mucha, digamos, resaltando aspectos, digamos, de la irritabilidad de ciertas cuestiones que creo que le sumaron muchísimo. Fue muy lindo trabajar con ellos, aportaron mucho, colaboraron no solo en lo actoral, sino también en cuestiones de la apuesta, en pensar un montón de cosas y detalles de la película, así que fue la verdad un lujo. Y dentro de la película, podemos decir que hay cine dentro del cine porque el personaje de Inés hace doblaje, como decís vos. Podemos ver algunas imágenes de estas películas orientales que uno a veces nunca sabe qué es lo que está viendo, pero es este doblaje que hace ella y que también está apoyado mucho, creo que como en tu primera película, mucho en el sonido. El sonido también es una parte fundamental de esta película, porque como decías vos, estos pequeños sonidos que el personaje de Inés va captando van llamando la atención tanto de ella como de uno como espectador, ¿no? El sonido y la música, digamos, tienen un lugar protagónico en la película, y un protagonista más de la película es el órgano de la sala sinfónica del CCK, que es un instrumento maravilloso, y creo que en ese sentido tiene, digamos, la película lo documenta bastante exhaustivamente, ¿no? Porque, digamos, es difícil poder fotografiar un órgano desde el interior y todo, y creo que realmente vale la pena en ese sentido eh, que se vea eso. Eh, de hecho, bueno, trabajamos bastante con eso, así que estuve pensando incluso en hacer un pequeño documental para mostrar, para mostrar el órgano y cómo trabajamos con eso. Y para mí el sonido es muy importante porque creo que desde la palabra, eh, digamos, es una manera de transponer, ¿no?, la palabra en imagen, y de alguna manera, ¿no? Digamos, es la manera en que uno puede llevar, ¿no? Digamos, o sea, darle un lugar de preponderante es una manera de llevar la literatura al cine, ¿no? Un poco diferente. Y después, por otro lado, creo que es como las fantasías operan, ¿no? Digamos, o sea, creo que el sonido tiene una consistencia que no cambia, ¿no? Cuando pasa de lo real a lo soñado, a lo visto en una pantalla, ¿no? Tiene una materialidad que no, digamos, en ese sentido no varía, y entonces me parece que es un buen elemento para poder entender qué significa que un sueño se haga realidad. Ujú. En este caso también está apoyado, además del trabajo de Inés como doblajista, en un coro, en el coro de San Justo, ¿puede Sí, ser? sí, eso es muy importante. Bueno, eso no está en la novela, y es algo que se me ocurrió a mí a partir de esta idea de darle un lugar al sonido y a la música.
y bueno, mi cuñada es parte del Coral Femenino de San Justo, que hizo un trabajo, bueno, para mí humildemente magnífico. Eh, y la verdad fue maravilloso trabajar con ellas. Es un coro amateur, pero que bueno, es muy conocido, ha viajado por todo el mundo, tiene una gran historia con el maestro Sachente. Y bueno, y entonces y trabajamos muchísimo con ellas, con Erika. Erika, de hecho, nació cerca de donde ensaya el coro hoy en día, y entonces era un poco su barrio, se integró muy bien al coro, trabajamos mucho con ellas, y cantó como una coreuta más, ¿no? Ujú. Bien, y viendo la película uno puede decir, bueno, Natalia conoce bastante del género de terror, del género de terror oriental, porque esta película tranquilamente puede ser traspasada o vendida al comercio oriental, porque es una de esas películas que tiene toda esta mística y esta estética y esta ingeniería oriental. Pero no sé, ¿vos sos del palo del terror? A mí, a ver, me gustan muchas películas, sobre todo lo que se llama el género de lo inquietante o de uncanny, Ujú. ¿no? Lo extraño. Eh, Después me cuesta, digamos, creo que hice una investigación sobre el terror un poco más a partir de esta película, porque el terror me da miedo. Y algo que investigué que es muy interesante, gracias a Ángel Fareta, que me hizo conocer esa, un poco, y el tema de la relación entre las películas de terror y los ritos de iniciación, ¿no? En tribus primitivas o en religiones, de cómo son una especie de ritos de pasaje, de experiencias donde uno, por decirlo de alguna manera, se fortalece en el sentido de ir ejercitando y perdiendo el miedo, ¿no? Bueno, siempre me cargan por eso, pero el miedo al miedo, ¿no? Perdiéndole el miedo a las situaciones donde uno, o pudiendo atravesarlas. Así que sí, vi muchísimas, admiro muchísimas películas de terror, me encanta el ritmo que tienen, eh, cómo construyen las situaciones. Creo que además tienen digamos, como apelan muchísimo a manipular los sentimientos del espectador. eh, Son a nivel formal, son muy complejas y- y muy elegantes, ¿no? Entonces me parece que ahí a nivel de lenguaje cinematográfico, en las películas de terror hay muchísimo para aprender, ¿no? En lo visual, en lo sonoro, porque están casi en estado puro los recursos y las herramientas del cine. Así que tuve la valentía, digamos, de ver un montón de películas para prepararme para esta, y le tomé el gusto al género, pero tendría que reconocer que no me animé a la parte más truculenta y sórdida, que digamos, para mí está fuera de cómo yo puedo encarar el mundo. Bien, para quienes quieran un poco más de gore, vos ya dijiste, se van a El Mal Menor, leen Sí, en la ahí van a novela encontrar, sí. y ahí van a poder encontrar todo lo que no está en la peli y bueno, y un poco más. Hablando de todo esto, y además vos ya lo nombraste, La Bestia que Látida hizo una reedición de esta obra. Sí, a mí me pareció lindo. La verdad es que había ediciones muy buenas. Hay una de hace unos años del Fondo de Cultura Económica que tiene un prólogo muy lindo de Ricardo Piglia, pero nos pareció que este momento ameritaba un pequeño homenaje. Así que nada, sacamos una nueva versión con prólogo de Luis Chitarroni. Y nada, espero que la gente disfrute tanto de la novela y se inspire tanto en esa novela como me resultó a mí. Bien, bueno, Natalia, te agradezco la entrevista y por último preguntarte si, bueno, 2014, Muerte en Buenos Aires, 2019 vamos a decir, porque es 2019 El Prófugo, ¿cuándo vamos a poder ver lo próximo? ¿Ya estás organizando, proyectando? Sí, estoy trabajando en varios proyectos, uno puntualmente que tiene que ver con la política, es sobre una diputada que lucha por una ley en el Congreso, y en medio de eso tiene que enfrentar denuncias que la involucran a nivel personal. Eh,
El otro día decían, bueno, pero eso no tiene mucho de fantástico. Bueno, habrá que ver. Veremos, ya veremos. Habrá que ver. Ahí está, Bueno. vamos a esperarla entonces. Bueno, te agradezco muchísimo la película, ya se No, puede gracias a disfrutar vos. en las salas de cine, así que bueno, mientras tanto vamos Sí. a disfrutar del prófugo. Ojalá la gente se anime a ir al cine. Bueno, un beso grande. Mil gracias. Mil gracias, hasta luego. Placer.